Saludos a ustedes. El gusto de saludarles a través de este video. Quiero hablar este día acerca de cuando los enseñadores de la palabra de Dios nos vamos más allá de lo que ha sido escrito. Cuando le agregamos ciertamente a la palabra de Dios, lo cual no es correcto. Yo leo en Corintios, primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: pero esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En estos tiempos que tenemos nosotros el acceso a las redes sociales, tenemos YouTube y tenemos Instagram, tenemos TikTok, Facebook y muchas otras redes sociales, resulta que se nos ha hecho muy fácil predicar la palabra de Dios, lo cual es bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad. Todos y cada uno de nosotros, los cristianos evangélicos, deberíamos de predicar, deberíamos de llevar la palabra de Dios al que la necesita. Y bueno, lamentablemente entre nosotros hay gente que le agrega a las escrituras, quizás no con la mala intención, a veces quizás sí, no lo sé, eso lo juzgará el Señor. Pero la cuestión es que se le agregan cosas a la palabra, cosas que realmente no dice. Mucha gente pues o cree entender de una manera diferente y luego enseñan las cosas tergiversadas y engañan a la gente, al pueblo de Dios. Para dar un ejemplo, hay gente que dice que hubo una generación preadámica, cosa que la Biblia no enseña. Hay otro señor por ahí que enseña que Dios nunca envió el diluvio, cuando la Biblia dice que Dios envió el diluvio universal. Eh, Hay toda clase de enseñanzas, pero muchas veces esta gente se sale realmente del contexto bíblico y enseñan sus propias especulaciones. Hay un problema muy grande últimamente y es que hay mucha gente que se compra un diccionario de español hebreo, se compra otro diccionario de español griego y comienzan ellos a buscar, ¿verdad? Según ellos, explicaciones más claras acerca de tal vez algunos versículos un poco oscuros y terminan confundidos y confundiendo a los demás. Eh, Creo que debemos de aprender nosotros a respetar el trabajo que hicieron los traductores a las diferentes a los traductores que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas. Por ejemplo, para el español o castellano, pues eh, la Biblia más popular es la Reina Valera, que yo la recomiendo ampliamente para ustedes que estudian la palabra, que enseñan, y para cualquiera que quiera leer de la palabra de Dios. Yo voy a explicar en este video por qué yo recomiendo la versión Reina Valera, específicamente la versión de 1960. 1960 es la versión que yo por ahí les recomiendo, y voy a explicar en breve por qué. Ahora bien, para el español o castellano pues fue Cipriano Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera los que en un trabajo conjunto pues nos trajeron lo que ahora se llama la versión Reina Valera. Y en idiomas como el alemán pues fue Martín Lutero el que tradujo la Biblia eh, de las fuentes que él pudo encontrar hacia el alemán, ¿verdad? Por cierto, cuenta la historia que Martín Lutero se iba por en medio del pueblo, caminaba por los mercados, las plazas, donde la gente común, la gente pobre, escuchaba a él cómo hablaban, y él trató de traducir la Biblia al alemán vulgar, el alemán de la gente pobre, porque yo creo que él recordó que el Evangelio es anunciado a los pobres, y él trató de que esa palabra llegara lo más cerca posible de la manera de hablar del pueblo humilde, del pueblo sencillo, de la gente pobre. Para el inglés creo que fue John Wycliffe, ¿verdad? En Inglaterra. John Wycliffe fue el que tradujo la Biblia al inglés, y por ahí vino resultando pues la versión del King James, que le llaman ellos, que es muy popular en inglés.
Y bueno, pues así en cada idioma pues hubo traductores, ¿verdad? Para traducirla. En nuestro caso que hablamos español, yo sé que el idioma se llama castellano, pero lo conocemos como español, ¿verdad? Cuando yo vivo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y cuando voy a algún lugar nunca me preguntan, ¿y usted habla castellano? Siempre me dicen, ¿y usted habla español? Entonces conocemos el idioma como español. Para aclarar pues de que sí estamos enterados que verdaderamente el idioma se llama castellano, pero nosotros nos hemos acostumbrado a llamarle español. Yo hablo español. Y resulta que pues bueno, este señor Casiodoro de Reina nació en 1520 en Badajoz, España. Y Casiodoro de Reina se convirtió en monje católico y estudió, ¿verdad? Con la Iglesia Católica, tuvo sus estudios y llegó a graduarse en la Universidad de Sevilla, tengo entendido, que se graduó en la Universidad de Sevilla y pues estudiaba filosofía y estudiaba dialéctica, o sea, algo acerca de lo que es lingüismo, ¿verdad? O sea que Casiodoro de Reina estaba preparado realmente para hacer traducciones, ya que había estudiado para ello. No era una persona que nada más sencillamente se compró un diccionario y andaba por ahí haciendo sus pininos, ¿verdad? Tratando de explicar las traducciones del hebreo al español o del griego al español, sino que este hombre ciertamente conocía, sabía lo que estaba haciendo. Ahora bien, Casiodoro de Reina, estando en un convento ahí en Sevilla, resulta que, bueno, no convento, un monasterio, ¿no? Resulta de que él se escapó del monasterio, tuvo que hacerlo porque él conoció las escrituras de Lutero, de Martín Lutero, y, y realmente pues entendió que él debería de cambiarse al protestantismo y lo hizo. De tal manera que tuvo que huir él y varios de sus amigos en ese convento. Entre esos amigos también venía con él Cipriano de Valera, que más adelante sería muy importante en la corrección, ¿verdad? En las correcciones que vinieron después de la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina. Pues resulta que este hombre, Casiodoro de Reina, realmente nosotros los de habla española, pues le debemos mucho, mucho, mucho. Y realmente, pues vuelvo y repito, era un hombre preparado, era un hombre que sabía de lingüística, era un hombre que sabía de religión, sabía de la palabra de Dios, así es que tenía la preparación adecuada. Este hombre se pasó preparando, según cuenta la historia, 12 años preparándose, porque él quería traducir la Biblia y dedicó 12 años a prepararse. Imagínense ustedes, 12 años preparándose para traducir la palabra de Dios para la gente de habla española. La traducción realmente le llevó a él 4 años, de 1565 a 1569. Él tradujo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y tengo por aquí unas apuntes, unas anotaciones que dice que eh, Casiodoro de Reina se preparó 12 años, lo que acabo de decir, y cuando él terminó la traducción a esa Biblia se le llamó la Biblia del oso. Y se le llamó así porque en la portada traía una imagen de un oso que estaba queriendo alcanzar un panal de abejas que estaba colgado de una rama. Y, y esta imagen que aparece en esa versión de la Biblia pues sirvió para que se le bautizara como la Biblia del oso, la versión que tradujo Casiodoro de Reina. Eh, esta Biblia fue publicada en Suiza, allá en Ginebra, en 1569, en una época que era prohibido hacer eso. Sin embargo, pues él estaba perseguido por la Inquisición. Estaba considerado un hereje. De hecho, unos años antes de publicar la Biblia, creo que en 1562, quemaron una imagen de él, una esfinge de él en Sevilla, declarándolo que era un hereje, ¿verdad?, para la Iglesia Católica. Así es de que triunfalmente él logró que la Biblia se publicara en
1569. Una, una Biblia de esas la regaló él ahí a la ciudad de Ginebra, y hasta este día se encuentra esa Biblia en un museo guardada para el público. Y pues qué bueno que este hombre pues llegó a hacer esa traducción que ahora nos sirve de tanto. Más adelante, este caballero pues finalmente falleció, Casiodoro de Reina, en 1594, y en esos años estaba trabajando Cipriano de Valera en la corrección de esa Biblia, y haciéndole poniendo su parte también, su parte teológica, y sus conocimientos también de lingüística, ¿no? Entonces Cipriano de Valera también colaboró y llevó a cabo una revisión de la Biblia en 1602. En 1602 él sacó la Biblia que se le llamó la Biblia del Cántaro. Más adelante pues esta Biblia se le dio el nombre de Reina Valera, o sea, el apellido de Casiodoro y el apellido de Cipriano, y la Biblia se llegó a conocer y se conoce hasta el día de hoy como Reina Valera. Estos dos hombres era gente preparada, que había ido a la universidad, que se graduaron, que tenían conocimientos de lingüística, de dialéctica, teología, filosofía, gente muy, muy preparada. Hoy en estos tiempos tenemos gente que apenas sí aprendieron a leer, como yo, y y quieren hacerle correcciones a estos señores. Por favor, se atreven a decir de que aquí está mal traducido. En la Reina Valera esta traducción está mal, debería de decirse de esta manera, y cambian el significado de las palabras. Hay un señor por ahí que dice que Dios nunca mandó un diluvio, que Dios en la palabra donde dice que he aquí yo traigo un diluvio, o he aquí yo hago llover, que lo que realmente estaba diciendo era he aquí yo informo que viene un diluvio. Entonces digo, estas barbaridades que se cometen no es por querer cometer una herejía, ¿verdad? No es, tal vez la intención no es mala, es sencillamente ignorancia, el tratar de corregir el trabajo de un erudito solamente porque yo tengo ahora un diccionario de hebreo español, o de griego al español. Déjenme decirles que el idioma hebreo, para hablar un poquito del idioma hebreo, el idioma hebreo, cuando en el año 70 se cumplió la profecía de que el Señor Jesús, cuando los apóstoles le dijeron que mira los edificios del templo, estaban ellos muy orgullosos de los edificios del templo, el Señor respondió y dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y eso fue aproximadamente en el año 33. En el año 70, un poquito menos de 40 años después, el general Tito de Roma vino y destruyó el templo completamente, y la ciudad de Jerusalén fue arrasada, y ese templo fue completamente destruido y quemado, y se cumplió la profecía. Y unos pocos años después de que sucediera eso, se llevó a cabo lo que se llama la diáspora de los judíos. La diáspora es cuando Roma dictaminó que los judíos no podían vivir en Palestina y fueron expulsados de su propia tierra, y los judíos fueron llevados a diferentes países. Ahí comenzó esa famosa diáspora que duró 1800 años, y por la cual es que hay judíos en todo el mundo. Hay judíos en Rusia, en Alemania, en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Australia. Mencione el país, ahí hay judíos. ¿Por qué? Por la diáspora, que duró 1800 años. Los judíos, poco a poco, después de que fueron echados de Palestina, fueron perdiendo el idioma. El idioma hebreo fue perdiéndose hasta que totalmente falleció. Como lengua hablada, el hebreo sencillamente se perdió. Al pasar de los años, pues ya nadie hablaba hebreo. Cada quien, ellos hablaban alemán o ruso o español, dependiendo de a qué país se hubieran ido, y ellos se acoplaron a esas culturas y a esos lenguajes, y se olvidaron completamente de el hebreo. Ahora, el hebreo fue resucitado milagrosamente por el trabajo de un hombre espectacular, que allá por comienzos del siglo XX se cuenta la historia de que por ahí por 1900
1904, 1910 por ahí, este hombre comenzó a trabajar en la resurrección del idioma hebreo. Este hombre, este héroe de la literatura hebrea hoy, el padre le llaman ahora, el padre del idioma hebreo moderno, es Eleazar o Eliezer Yehuda, un judío, creo que era de Lituania, era uno de los países esos, Lituania, que fue parte de la Unión Soviética. Pues él era de ese país, y él se dio a la tarea, sin ser lingüística, sin saber lingüística, él se dio a la tarea de revivir el idioma hebreo. Entonces, lo que quiero contar con esto es de que el idioma hebreo actual no refleja realmente el idioma hebreo antiguo, porque muchos significados de las palabras se han perdido o le han agregado. Todos los idiomas también evolucionan con el tiempo, ya no se hablan igual, las palabras cambian, el significado cambia, y lo que se quiso decir hace 4000 años en el Pentateuco, por ejemplo, pues ya no es lo que realmente tal vez podamos leer en el hebreo moderno, en cualquier escrito que tengan por ahí los judíos o alguna otra persona. Eleazar ben Yehuda también trabajó en un diccionario hebreo, el cual todavía está siendo actualizado hasta este momento. Él ya murió hace mucho tiempo, pero está siendo actualizado. Creo que él murió en 1941 por ahí. Entonces, pero hasta este día el hebreo están trabajando en el diccionario, porque hay muchas palabras nuevas, especialmente en tecnología, que hay que seguirle agregando las palabras. Entonces, es muy probable que estos diccionarios de hebreo al español, por ejemplo, estén dándonos el significado de palabras muy diferente al significado que tenían realmente en el tiempo de Moisés, por ejemplo. Y ahora resulta que hay muchos eruditos, entre comillas, que dicen, oh, es que en hebreo se dice así, pero realmente no quería decir la palabra eso, sino que quería decir esto otro, como lo que dije el diluvio, que decía, no, pues es que el Señor no dijo que traigo una lluvia por 40 días, Él dijo, les informo. Entonces, estas aberraciones que están sucediendo de parte de nosotros en este tiempo es por pura ignorancia. Yo le recomiendo a usted que vea este video, y gracias por tomarse el tiempo de verlo y escucharlo. Yo le recomiendo que cuando escuche a un predicador, a un enseñador, un maestro de la palabra de Dios en un video, en Facebook, en cualquier red social, si empieza a darle que en hebreo la palabra esta y que en griego koiné, en el griego realmente significa aquí, y le quieran cambiar el significado de las palabras, no le dé su confianza. Es una fuente realmente engañosa cuando una persona comienza a hacer eso. Yo sigo estrictamente la Biblia Reina Valera, y si en la Biblia dice, por ejemplo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es como dice Génesis 1:1, para mí es claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no veo que diga, antes del principio hubo una generación preadámica que Satanás destruyó, y por eso cuando la Biblia habla de los principios dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Estaba desordenada porque hubo un cataclismo, hubo una gran guerra, Satanás destruyó a la humanidad preadámica. Esas son invenciones de la gente. Eso es agregarle a la escritura, eso ir más allá de lo que dicen las escrituras. Eso es lo que Pablo decía que evitáramos, que no fuéramos más allá, ¿verdad?, a pensar de lo que las escrituras realmente dicen. Porque esto nos puede traer problemas, creernos muy sabios y luego vanagloriarnos los unos con los otros, creyendo que sabemos mucho, cuando realmente no sabemos nada. Total, para mí es un error seguir a enseñadores que se basan en el hebreo y en el griego, según ellos, nada más porque tienen un diccionario. Ellos serían incapaces de traducir un solo capítulo o un solo versículo de la palabra, ¿verdad?, de los idiomas originales. Serían incapaces, pero ellos, es fácil agarrar un diccionario. Pues vaya usted a internet, vale $20, aquí $16, $25 un diccionario, lo compra y usted se vuelve un erudito, ¿verdad?, en hebreo y en griego koiné. Así es que no,
La Biblia Reina Valera para mí es de mucha confianza, y la razón es porque yo sé que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera era gente preparada. Y no solamente preparados, tenían ellos el apoyo del Dios Altísimo. Dios estuvo con ellos ciertamente. Ellos trabajaron durante una persecución. La Iglesia Católica quería matarlos a través de la Inquisición. Ellos fueron perseguidos. Que no los agarraron, pues Dios los guardó. Pero si hubieran caído en manos de la Iglesia Católica, hubieran sido quemados durante la Inquisición. Así de que estos hombres dieron sus vidas realmente porque nosotros tuviéramos la palabra de Dios en español. Para mí, la Reina Valera es la Biblia que yo realmente le confío. Ahora bien, hay muchas versiones de la Biblia en español, muchas. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Versión Internacional, conocida como la NIV, la Nueva Versión Internacional de Castellán, la CST, está la Palabra de Dios para Todos, y así hay una lista interminable de muchas versiones de la Palabra de Dios. Casi todas ellas, por no decir todas, realmente vienen de la Reina Valera. Lo que pasa es que los idiomas evolucionan. Por ejemplo, si usted lee la Biblia de Reina Valera de 1609, la de 1609, que es la versión Reina Valera, sí, 1609 es la versión antigua, se le llama, la versión antigua de Reina Valera, la RVA. Cuando usted lee Génesis 1:1, la palabra dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. En ese tiempo, en español se decía crió, para decir crear. Dios crió. Ahora para nosotros crió ya es un error, ya no podemos decir Dios crió. Nosotros decimos Dios creó. Porque ya es un español que ya evolucionó, que las palabras han cambiado. Para darme a entender mejor en esto, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros abuelos, quizá nuestros bisabuelos, que usaban mucho unas palabras que ahora todavía mucha gente usa, porque escuchamos a nuestros abuelos y quizá a nuestros padres decir palabras en español como vide. Yo lo vide, dicen algunas personas, y realmente no es vide, es yo lo vi. Yo lo vi, pero dicen yo lo vide, y realmente en el tiempo que ellos aprendieron esa palabra no era un error gramatical. Ellos lo estaban pronunciando correctamente. Así se decía antes, yo lo vide. En lugar de decir ahora, decían agora, por decir ahora. Decían, en lugar de decir nadie, decían nadien. Y hay mucha gente que todavía dice nadien. Y no es nadien, es nadie. Decir nadien es incorrecto hoy, pero antes era correcto. Entonces, en el año 1960 se hizo una versión moderna de la Biblia, y fue cuando estas palabras fueron actualizadas. Ya no dice la Biblia, en el principio Dios crió. En la versión 1960 de la Reina Valera dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así hay varias correcciones en la Biblia, nada más dándonos la nueva palabra, la palabra más moderna, ¿verdad? De cómo el idioma ha evolucionado. Sin embargo, ahora hay muchas versiones, y tratan de hacer esas versiones lo más fáciles posibles para que la gente entienda, pero en estas traducciones pues, existen muchos problemas de que por tal de hacerla más clara y más fácil para el entendimiento, pues le cambian el significado real a las palabras. Así es que yo recomiendo, si usted es un estudioso de la Biblia, especialmente si usted da clases, si usted quiere ser un maestro, yo le recomiendo grandemente la versión Reina Valera 1960. Porque usted puede encontrar ahora la Reina Valera de 2015, por ejemplo, y pues obviamente ya es diferente. Ya está un español mucho más evolucionado, y hay muchas palabras que ya realmente perdieron el significado original. Por eso yo recomiendo leer, si es posible, la versión antigua, la RBA, ¿verdad? Pero si a usted le molesta un poquito esas palabras medio raras, pues le recomiendo la 1960.
que prácticamente es el español que hablamos hoy la mayoría de las personas. Así es que Reina Valera. Para todos aquellos que se sienten muy especiales porque compraron un diccionario de hebreo o un diccionario de griego y empiezan a dar sus explicaciones según ustedes como eruditos, yo les recomiendo que paren de hacer eso. Paren de confundir a la gente, engañar a la gente. Tal vez no sea la intención de ustedes mala, tal vez la intención sea buena de enseñar, pero están ustedes llevando a la gente por otro lado, por un lugar que no es. Realmente están agregándole a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios nunca quiso poner ahí. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que es agregarle a la palabra. Hay enseñadores por ahí en las redes sociales que dicen que hubo una generación preadámica, ¿verdad? Una generación preadámica. Déjeme encender mi Biblia. ahora ya no pasamos las hojas, ahora encendemos la Biblia. Resulta, voy a irme aquí vamos a irnos a Génesis. Vamos a ver. Nos vamos a ir aquí a Génesis capítulo 1 para leer en el Antiguo Testamento el capítulo 1 que dice: en el principio creó Dios, fíjese, creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dicen estas personas: oh, la tierra estaba desordenada porque hubo una generación preadámica y Satanás vino y la destruyó y causó ese gran desorden en la tierra. Eso es sencillamente especulación. Eso es sencillamente agregarle a la palabra. Y luego dicen que la palabra principio, aquí en el principio, que realmente no era el principio, que tiene otro significado realmente, que no era el principio real y que antes había algo. ¿Por qué quitarle el significado si Casiodoro de Reina tradujo aquí principio? Principio es principio, el comienzo. No hay nada, detrás del principio no hay nada más que Dios es eterno. Pero cuando dice la Biblia que ese era el principio, hasta el libro mismo se llama el libro del Génesis, o sea, el libro de los principios. Así es que es ilógico quererle agregar, ¿verdad?, que hubo una generación preadámica. Y hay enseñadores que se van a Isaías y que ahí dice que el diablo estaba antes, que destruía las naciones, cuando en ese tiempo no existían naciones y que por eso esas naciones existían antes de Adán, hasta naciones existían. Dijo, por favor, qué tremendo, ¿no? No, la palabra es específica, dice que el principio es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿pero por qué estaba desordenada la tierra y vacía? Sigamos leyendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en el planeta Tierra, cuando la Biblia nos habla del principio, en ese momento no existía tierra visible en ningún lado. Este planeta era pura agua. Debería haberse llamado el planeta agua en ese momento, porque aquí no había tierra visible, todo era agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas aguas se movían desordenadas delante de la presencia de nuestro gran Dios. Había pura agua, pero el agua estaba desordenada y el planeta estaba vacío porque no había vida, no había animales, no había humanos, no había montañas, no había nada más que agua. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted lee la Biblia conmigo y usted se va al versículo 9, se dará cuenta que después de que el Señor creó y pasaron los días de la creación, en el versículo 9 dice, dijo también Dios, el versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Oiga esto, descúbrase lo seco. La tierra estaba ahí, pero estaba abajo del agua. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Así es que
en la lectura de la creación, si yo les leo todo desde el versículo 1, lo que ustedes van a ver es que la tierra se vino a ver mucho más después de que el Señor dijera, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El versículo 6 dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y este versículo que les llama la atención a ustedes siempre, que dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, lo voy a explicar en otro video. De hecho, tengo un video que se llama Dios separando las aguas, y le invito a usted que vea ese video. Dios separando las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielos. Esa expansión se llamó cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya habían pasado días cuando dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Así es que cuando estas personas dicen que en el principio, que dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pues ahí se inventan que hubo una guerra, que había una generación preadámica. No, sencillamente no había nada. El desorden era las aguas desordenadas enfrente de la presencia de nuestro gran Dios. Así es de que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Yo hago una invitación para todos aquellos enseñadores que no especulen, que no vayan más allá de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la versión de Reina Valera, ya sea la Reina Valera antigua, 1609, o la versión moderna, 1960, son todo lo que necesitamos, realmente todo lo que necesitamos para entender la palabra de Dios. Ciertamente, hay muchos libros y algunos muy buenos, pero la verdad no necesitamos nada. La Biblia sola, la Biblia nos enseña todo lo que tenemos que aprender y enseñar. Así de que les mando un saludo a todos ustedes, un feliz 2022. Estoy grabando este video ahora 1 de enero. El primer día del año quise hacer un video para la honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, y a los enseñadores, no anden especulando, por favor, no engañen a la gente. Estudien un poquito más y ténganle confianza a esa Biblia Reina Valera, la cual es vituperada por algunos eruditos, entre comillas. Dios les bendiga. Gracias.